proponemos que la cultura de la perspectiva tiene como finalidad capacitar al individuo para que cuando esté frente a un riesgo sepa qué hacer. Afortunadamente, ustedes están en un lugar seguro y en caso de existir un riesgo proveniente de virus o de otra naturaleza, puede abandonarlo sin correr, sin empujar ni gritar, por el acceso principal o las puertas de emergencia, que son las que se localizan al costado del foro. Una vez afuera de este recinto, le recomendamos que ubique en los puntos de reunión señalados en el sitio, identifique a sus familiares o acompañantes y puede continuar con su actividad normal. Muy buenos días a todos. La Universidad Nacional Autónoma de México, la Facultad de Estudios Superiores Aragón, la División de Ciencias Sociales y la carrera de Comunicación y Periodismo les dan la más cordial bienvenida a este evento de presentación del libro Agenda Sociodigital de la Campaña Presidencial 2018, temas, emociones y notas falsas que motivaron la interacción político-ciudadana. Agradecemos a los miembros de este presidio que nos acompañan de diversas universidades y que también fueron parte de este importantísimo trabajo que hoy tenemos el agrado de mostrarles. Damos la bienvenida, como parte del jurado, a Blanca Nayeli Gómez Aguilera. Ella es especialista en procesos de lectura y escritura, cátedra UNESCO, con maestría en análisis del discurso por la Universidad de Buenos Aires. Es licenciada en Ciencias de la Comunicación con acentuación en Periodismo por la Universidad Autónoma de Coahuila. Su área de investigación es la lingüística, psicopedagogía, comunicación y nuevas tecnologías de la comunicación. Actualmente trabaja como profesora investigadora en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Autónoma de Coahuila, Unidad Torreón. Bienvenida, maestra Blanca Nayeli. También nos acompaña el doctor José Luis López Aguilera, quien es doctor cum laude por la Universidad Complutense de Madrid, profesor investigador en la Escuela de Comunicación de la Universidad Panamericana, coordinador del Observatorio de Medios Digitales de la Unidad de Verificación COMPUB de la Universidad Panamericana y del proyecto de investigación La construcción de la comunicación política en las redes sociodigitales durante la campaña electoral de 2018 en México, desde la configuración de etos, patos y logos, líneas de investigación, comunicación digital interactiva y sus ramificaciones como ciberperiodismo, redes sociodigitales y política y ciudadanía digital. Muy bienvenido sea, doctor José Luis López Aguilera. También nos acompañan por parte de la Facultad de Estudios Superiores Aragón la maestra María Concepción Estrada García, quien es maestra en enseñanza y licenciada en Periodismo y Comunicación Colectiva, ambos por la FES Aragón. Es docente en la licenciatura en Comunicación y Periodismo de esta facultad. Es fundadora y responsable del Observatorio de Medios de nuestra entidad. Además, es representante institucional ante la Red de Observadores de Medios, la ROM-CONEC, del Consejo Nacional para la Enseñanza e Investigación en Ciencias de la Comunicación, y sus líneas de investigación son redes sociales, nativos digitales y métodos de investigación y comunicación. Bienvenida, maestra Concepción. También en esta ocasión nos acompaña otro docente de nuestra facultad, el licenciado Miguel Acosta Valverde, que es licenciado en Sociología por la Facultad de Ciencias Políticas de la UNAM, profesor asociado en la FES Aragón e integrante del Observatorio de Medios. Es editor del blog México es Ciencia del Centro de Investigaciones Biológicas del Noroeste, en la edición en línea de El Sol de México, y sus temas de interés son posverdad y verificación de noticias, globalización y neoliberalismo, civilización y distopía, comunicación y arte, ciencia, análisis de contenido y monitoreo electoral de medios. Sea muy bienvenido, maestro.
cederé, después de terminar la presentación, el micrófono al maestro Miguel Acosta, quien se encargará de moderar esta mesa de presentación. Nos acompañan también por parte de la comunidad de la carrera dos alumnas que han sido muy importantes para el desarrollo de este proyecto, dos de las tres investigadoras del Ronconel. Y bueno, con gusto les presento a Melissa Saldaña José, estudiante de Comunicación y Periodismo y asistente de investigación en el Observatorio de Medios de la misma facultad, de nuestro OMFA, como se denomina, Observatorio de Medios de Aragón, desde el segundo semestre. Ella ha participado en diversos talleres como Verificado 2018 de Animal Político, herramientas de Google para la verificación de información con periodistas de a pie, uso práctico de verificación de hechos en la plataforma Pointer y programación básica en la red Aragón. Demos un fuerte aplauso a nuestra compañera. Contamos también con la presencia aquí al lado izquierdo de otra alumna de nuestra carrera, de Kenia Hernández Rivera. Ella también estudia el sexto semestre de Comunicación y Periodismo. Es asistente de investigación en la ONFA desde el segundo semestre, ya 4 semestres, y ha sido coordinadora de fotografía en la 4ª edición CCHO Film Fest. Actualmente trabaja en la revista Forbes de México, en la sección de Centroamérica, y su interés de investigación en noticias falsas. También podemos añadir que ha estado en otros medios como Milenio y un paso breve también en 24 horas, pero es una chica bastante activa. Fuerte el aplauso y la bienvenida a también queremos comentarles, esperamos lograr la comunicación. Hay otra profesora investigadora de la Universidad de Baja California que esperamos poder hacer la conexión a través de la videoconferencia. Ha tenido unos problemas de conexión desde su sede de Equidad, pero nos gustaría mucho que pudiera participar la doctora Victoria Elena Santillán Briceño. En caso de que no lo logremos, le doy lo que es la lectura de su currículum. Es doctora en Ciencias de la Educación por la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, maestra en Docencia y Administración Educativa por la Universidad Autónoma de Baja California y licenciada en Psicología también por la misma universidad. Cuenta con el reconocimiento del 239 perfil deseable de PRODEF y es miembro nacional del Sistema de Investigadores nivel 1. Es profesora investigadora de tiempo completo en la Facultad de Ciencias Humanas de la Universidad Autónoma de Baja California y las líneas de investigación de la doctora son Desarrollo Humano y Educación, Culturas Juveniles, Diseño Curricular y Competencias y también el Poder. Esperamos que ojalá podamos contar con la participación de la doctora Victoria Elena Santillán Briceño. Y queremos dar la bienvenida a 3 compañeros que nos acompañan desde la Universidad de Coahuila, que están aquí presentes, acompañando también a la maestra Nayeli Gómez. Si gusta levantar su mano, por favor. Ellos vienen desde 4 compañeros, 4 desde Coahuila para acompañarnos. Sean siempre bienvenidos a esta su casa, la Mesa Aragón. Fuerte el aplauso, por favor. Y bueno, sin más preámbulo, le voy a ceder el uso del micrófono al maestro Miguel Acosta, quien se encargará de moderar este evento. Gracias, maestro. Gracias, maestro. Buenos días, me da mucho gusto que estemos aquí en esta mañana presentando un esfuerzo editorial, pero sobre todo de investigación, que es un intento por lograr que salgamos de nuestras instituciones. O sea, este es un esfuerzo de coordinación entre varias universidades, pero no solamente, sino que también entre varias disciplinas. Es un esfuerzo interdisciplinario y que hoy, digamos, estamos mostrando aquí que es posible y que es importante salir. Esta obra, ya nos estarán dando más información, pero plantea el análisis de la importancia de las redes sociodigitales en la comunicación política. O sea, antes no había Twitter, no había Facebook, entonces la comunicación en los partidos políticos se tenía que hacer de una manera normal, entre comillas, normal, medios de comunicación tradicionales. Eso empezó a cambiar en el 2012, pero en el 2018 hubo una explosión de contenido en redes sociales digitales. Entonces, en este libro que tenemos aquí, que por cierto vamos a
entregar al final varios ejemplares y que no se vayan, nos permite a nosotros poder ir explorando cómo se da la comunicación política en redes sociodigitales, sus ventajas, sus desventajas. O sea, entonces en este libro es lo que vamos a estar viendo. Voy a ceder la palabra a la maestra Nayeli Gómez, tiene 10 minutos. Bueno, muchas gracias a todos. Disculpen un poco la voz. Y bueno, en principio quiero agradecer a la maestra Concepción Estrada por la gestión de este espacio y también por su participación, que es muy importante en este libro, así como de los colegas, el profesor Miguel Acosta y nuestras asistentes de investigación, Kenia y Melissa. Y bueno, asimismo quiero agradecer al jefe de la carrera, el licenciado Edgar Lara, ¿no?, por el espacio, por las atenciones, y pues siempre es muy grato estar por acá compartiéndoles un poco lo que es este libro que se llama Agenda Sociodigital de la campaña presidencial de 2018. Bueno, de mi parte, este libro está editado por la Universidad Autónoma de Coahuila y en principio nosotros agradecemos al rector de nuestra universidad, que es el que en gran parte dio el apoyo para que este libro viera la luz, que es el ingeniero Salvador Hernández Vélez, así como el director de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Autónoma de Coahuila, el licenciado Juan Carlos Hernández Cruz. Pero por otra parte, bueno, también agradecemos muy puntualmente al presidente del CONEI, quien es el doctor Alejandro García, por permitirnos publicar bajo el sello del CONEI, y bueno, a todos los investigadores y alumnos que participan, que un poco ya nos va a estar comentando el doctor José Luis cuántos somos, ¿no? Y para que ustedes un poco dimensionen el esfuerzo que hemos hecho de manera virtual, ¿no?, en un inicio. Y bueno, en este libro yo dirijo la parte de lingüística, que son los primeros 3 capítulos, con un modelo de investigación enfocado a cómo se persuade a las audiencias, ¿no?, desde el discurso político. Bueno, en él van a encontrar un material que es muy bueno y muy importante, porque en México, a diferencia de otros países, todavía no se habla mucho sobre el etos, el logos y el patos, pero es los estudios sobre la nueva retórica, que es donde nosotros nos inscribimos, pues son una tendencia en Francia, en Israel y en la Universidad de Buenos Aires, ¿no?, en general, donde se empiezan a gestar estas nuevas líneas de investigación que nos permiten, ¿no?, a partir de un modelo, identificar cómo nos persuaden los candidatos y también cómo nosotros interactuamos ante su persuasión, ¿no? Porque este libro además cuenta con algo que es muy valioso, que de alguna forma participa de manera transversal en todas las líneas, que es la fórmula del grado de interacción, que se creó a partir del esfuerzo que hacen algunos colegas de la Universidad Panamericana. Y bueno, este es un gran aporte del libro, porque nos permite, ¿no?, a través de una fórmula, saber qué contenido es relevante para las audiencias y también qué contenido de lo que se publica, ¿sí?, toma relevancia en una campaña electoral. Como ustedes sabrán, las campañas electorales son muy importantes, sobre todo las de nivel presidencial, porque bueno, nos atañen a todos. Y bueno, en el libro se van a responder algunas de estas preguntas, sobre todo la pregunta general del libro es si las redes sociales son importantes dentro de una campaña electoral. Y bueno, ya verán que sí, pero también verán el por qué, ¿no? ¿Qué es lo que más nos importa a nosotros? Sobre todo aportar desde distintas disciplinas modelos, ¿no?, que nos permitan dentro de la comunicación dar una respuesta más amplia a un fenómeno que ya nos está pues afectando de manera directa, ¿sí? Tanto en publicidad como en política, deporte, salud y demás. Entonces, bueno, en este libro ustedes van a poder ver estos primeros modelos de análisis que son replicables, como ya les menciono, a otras áreas del saber, ¿sí? En cuanto a estos patos y logos, pues ¿qué significa eso? Que es un poco extraño, ¿no?, para nosotros. Bueno, es un nuevo replanteamiento de la retórica aristotélica,
que un poco incide en cómo persuadimos a partir de 3 categorías. La primera de ellas es el ethos, que es cómo construimos la imagen de nosotros mismos a través del discurso, o sea, cómo queremos que los demás nos vean y cómo tratamos de integrarlos a nuestro discurso. Bueno, ahí como una especie de spoiler, ¿no? Van a poder ver de alguna forma la identidad de estos candidatos presidenciales y que, bueno, por supuesto uno de ellos es el presidente actual, así que todo lo que van a leer aquí se van a dar cuenta que se sigue replicando, ¿no? Y bueno, la forma en la que nos involucran en el discurso o nos hacen o nos persuaden sobre algunas de sus ideas. Y luego está la parte de logos, que ahí un poco lo complementamos con la red de observatorios mexicana del CONEIC, ¿no? Que habla más sobre qué temas se hablaron y cuáles no, ¿sí? Ustedes van a poder ver cuáles temas fueron relevantes para la audiencia y eso de alguna forma nos da un indicio de nuestra participación ciudadana, ¿no? Y hacia dónde apuntamos nuestro discurso, o perdón, nuestra participación con respecto al entorno a la web, ¿sí? Ahí pues ustedes van a poder ver, ¿no? Cuál es un poco nuestro modelo de comunicación a partir de lo que hablamos y lo que no hablamos, pero en especial que, bueno, todavía nos falta mucho para desarrollar una democracia digital, o al menos de verdad considerarnos partícipes relevantes, ¿no? Dentro de un proceso democrático a través de las redes sociodigitales. Y la última parte, que la del patos, así en resumen, habla acerca de cómo el orador no intenta a través de las emociones, ¿no? Que nosotros nos añadamos a su discurso. Bueno, en esta última parte es súper importante porque la mayoría de nosotros no contemplamos un modelo de lingüística como tal, no somos competentes en una lengua, pero no podemos a partir de ahí analizarla. Entonces, en el libro nosotros les ofrecemos herramientas y conceptos que les van a ayudar, ¿no? A interpretar, bueno, a ver más bien cómo se desarrolla un nivel persuasivo dentro de un discurso. Bueno, y les cedo la palabra a nuestro José Luis para ya no hablar un poco más, pero en el texto pues, bueno, pues ustedes lo pueden consultar de manera más detallada. Muchas gracias. Muy buenos días. Para mí es un honor formar parte de este presidium con colegas y alumnos tan apreciados. Agradezco también que la FES Aragón le dé cobijo a la presentación de este libro, especialmente al maestro Lara, quien ha apostado por fomentar la investigación y la formación de jóvenes investigadores. Y aprovecho para darle todo mi reconocimiento a los autores investigadores que ahora están aquí al frente, porque yo como profesor de tiempo completo, pues de alguna manera estoy obligado al tema de la investigación, tengo tiempo quizás repleto de actividades, pero mis colegas de la FES, la maestra Concepción Lara y el maestro Miguel, profesores de asignatura, creo que es importante destacar ese papel porque va más allá de terminar mi hora de clase y me retiro, ¿no? Y pues y todo el tema de la investigación, las horas involucradas. Este libro que ahora tengo aquí en mis manos es el fruto del trabajo de casi 2 años y medio de un grupo, como comentaba el maestro Miguel, interinstitucional, donde participaron 5 universidades, una docena de investigadores, alrededor de 70 alumnos y una decena de profesionales de la información. Tuvimos el apoyo de la mentoría de gente que se dedica a este tema en el campo de la comunicación política. Creo que también vale la pena destacar el tema de la interdisciplinariedad. Ahora los objetos de estudio son cada vez más complejos y desde una mirada de una disciplina es muy difícil abordarlos de una manera más integral, holística y a profundidad. Por eso apostamos, cuando armamos el equipo, por esta visión interdisciplinaria donde participan colegas del ámbito de la lingüística, de la psicología social, de la sociología, de la comunicación política, de la mercadotecnia digital, y hay un atributo que ya les platicaremos más adelante sobre el papel de la ciencia de datos. Ahora sabemos que hay una gran cantidad de información que analizar y a veces hay muchas limitantes desde el punto de vista humano para acercarse a este fenómeno del Big Data. Y como ya comentó la maestra Nayeli, una de las innovaciones dentro del proyecto es la formulación de un algoritmo
que trata de identificar el contenido relevante de lo que se publica en redes. Muchos publicamos, subimos un tweet, damos un retweet, comentamos una historia en Instagram, estamos en Facebook y en WhatsApp generando contenido, pero no todo ese contenido tiene las mismas implicaciones o el mismo impacto en las audiencias. Entonces lo que hace la fórmula es determinar ese impacto y es lo que nos permitió acceder no a una gran cantidad de información que no tiene mucho sentido ni tanto valor, sino a una información muy particular, muy rica para el análisis, ¿no? Entonces esa es una parte importante que me gustaría destacar y creo que también vale la pena mencionar que es un trabajo intergeneracional, porque cuando iniciamos el proyecto y nos presentamos en algunos congresos nacionales e internacionales, que es parte también del producto de este esfuerzo colectivo, pues había algunos de segundo o tercer semestre participando y co-creando contenido con alumnos de un posgrado en Mexicali. Entonces esta forma de trabajar y de utilizar la red para generar nuevo conocimiento creo que es otro de los atributos que deseo resaltar, ¿no? Imaginen al alumno de la PES Aragón con un alumno del posgrado en Mexicali interactuando con un alumno de sexto semestre de la Autónoma de Coahuila y después de la UIC. Yo creo que este libro también tumba al menos dos mitos que las universidades privadas y las públicas no pueden trabajar de la mano. Eso es una mentira. En este producto hay un esfuerzo donde interactuaron universidades privadas y universidades públicas. Y la otra es que también el trabajo interdisciplinario se dificulta, obviamente, y un poco me tocó el reto, el desafío más bien, de tratar de coordinar a un equipo de talentosos colegas para generar diferentes líneas de investigación que se trabajaron de forma autónoma, pero interdependiente. Y como comentaba mi colega Nayeli, otra de las contribuciones que me gustaría que ustedes revisaran es que hay todo un debate ahora en la parte metodológica sobre cómo conformar nuevos postulados teórico-metodológicos para observar lo que está aconteciendo en el ámbito de lo digital. Quizás algunas de las teorías ya no dan respuesta a un fenómeno tan complejo y se están adecuando, están evolucionando. Tratar de integrar la visión cuantitativa con la cualitativa para crear un modelo de análisis que pudiera profundizar y darnos respuestas a las preguntas de investigación, creo que eso es también muy interesante porque estos modelos son de carácter interdisciplinario donde se dieron la mano varias disciplinas. Entonces creo que esta es una aportación o una contribución al área de conocimiento que lo que apunta es eso, ¿no? O sea, estamos obligados cada vez más a dialogar con otras disciplinas porque si no es muy difícil tratar de entender lo que está aconteciendo. Y por último también me gustaría comentarles algo muy breve de la estructura del libro. En este texto analizamos los temas, las emociones y el tema de la desinformación, las notas falsas, que aquí mis colegas de la FE se han vuelto unos especialistas en el análisis de la tarea que hizo verificado, que ya les hablarán, pero también de la conformación de unidades de verificación, porque no solamente nos quedamos un poco en la nube teorizando y analizando lo que han hecho otros, sino lo que pretendemos también es promover la construcción de ciudadanía crítica. Entonces verán que es como un texto bastante completo, con muchas miradas y apuestas, con sus propias, digamos, atrevimientos, me gustaría decirlo, teórico-metodológicos. Y yo creo que ahí seguimos así, ser muy valientes porque a veces pues decir apostar a un algoritmo e involucrar al área de la ingeniería, a la minería de texto, minería de datos, en el campo de la comunicación, como que nos decían, oigan, que ustedes están desviando, ¿no? No somos ingenieros, no somos sociólogos, venimos de la carrera de comunicación. Sin embargo, pues en el transcurso del desarrollo hemos ido aprendiendo, ¿no? Y ya entiendo un poco más de qué va la nueva retórica y por qué es importante entender esta triada de letos, patos y lobos. Y luego la cuestión de las emociones, ¿qué tanto ahora con este fenómeno de emocionalización que vive la sociedad de Occidente está impactando los mensajes? Manuel Castells apunta que si un mensaje está revestido de alguna emoción va a tener mayor impacto en las audiencias y los mensajes en el entorno político no van dirigidos a la razón, lamentablemente, van dirigidos a las emociones y muchas de estas emociones tienen que ver con contenido falso. Entonces hay una parte de manipulación también ahí de las audiencias que los usuarios no saben por dónde. Es que me suena como que es verdadero, parece que es una información muy atractiva, pero está sacada de contexto. Saben el tema de los videos fake, de las notas fake, y todo este
ecosistema o escenario tan complejo, pues es necesario que el comunicador le meta la mano, investigue y empiece a generar, pues de alguna manera, si no nuevos marcos teóricos, si nuevas apuestas teóricas para que nos ayuden a entender qué está sucediendo ahí, ¿no? Ya por último, solo para comentarles en el caso de la comunicación emocional, descubrimos que efectivamente hay una serie de emociones que tienen que ver con la forma en la que el contenido se hace viral. Hay un autor que se llama Jonah Berger, que ahí les recomiendo que lo consulten, tiene un texto titulado Contagio. Y lo que hace Berger es que analiza por qué ciertos contenidos tienen mayor capacidad de ser virales, no solo en las redes sociodigitales, sino en otro ámbito, por qué se lee cierto contenido, ¿no? Entonces él establece que hay emociones positivas y negativas que generan cierto grado de excitación. Nosotros llamamos cierto grado de interacción, ¿no? De reacción. Entonces no es gratuito que en el análisis hayamos identificado que una emoción positiva como la felicidad y una negativa como la ira haya generado todo el fenómeno de polarización que se vivieron en las redes sociodigitales vía la apuesta de los candidatos. Entonces nuestra visión es esa, ¿no? Tratar de conectar emociones con la parte de la nueva retórica, la cuestión del análisis y la verificación necesaria desde el terreno del periodismo para ver cómo impactaron en la configuración de un esquema de comunicación electoral que vivimos hace pocos días. Yo creo que ahí el texto abona en ese sentido y particularmente en la formación de jóvenes investigadores. A mí me es muy grato, la verdad, estar sentado con alumnas de la FES Aragón. El libro lo hemos estado presentando en otros espacios y codo a codo los alumnos han estado con nosotros. Verán que ellos son coautores de muchos capítulos. Entonces es otro mito que tumba el libro, ¿no? Que un alumno de licenciatura no puede escribir un capítulo de un libro. Eso es mentira, sí lo puede hacer. Que un alumno de licenciatura no puede participar en un proyecto de investigación. Claro que lo puede hacer y además puede estar presentando su trabajo de investigación en una ponencia, tanto en un congreso nacional como se ha hecho, como en un congreso internacional. Yo les agradezco la atención y estaremos atentos a sus preguntas e inquietudes. Muchas gracias. Gracias, doctor José Luis López Aguirre. Aquí de lo que comentó el doctor y lo que comentó Nayeli es que estamos entrando a una fase en la cual los mensajes ya no necesariamente van dirigidos a la razón, que es lo que hemos aprendido y lo que nos han enseñado, sino que hoy cada vez más el ámbito de los mensajes son las emociones. Entonces, muchos, yo creo que todos han de recordar la película de Intensamente, como dentro de las emociones, la ira, la tristeza, el enojo, están jugando. Y entonces eso es a lo que los nuevos mensajes están apelando. Entonces, podemos decir que ya, con que nos toquen el botón, así como el personaje de la ira, así nos están tocando sistemáticamente los botones. Entonces, es importante saber cuál es el mecanismo. Y en el libro, pues hay la posibilidad de poder ir entendiendo. Bueno, cedo la palabra ahora a la maestra María Concepción Estrada, aquí de nuestra querida FES Aragón. Bueno, pues muy buenos días. Muchas gracias por compartir con una servidora estos espacios, a mis maestros, a mis colegas, al licenciado Lara, a la FES Aragón, al señor director, el maestro Fernando Macedo, también por brindarnos esta oportunidad, estudiantes y profesores que nos acompañan. Quisiera distinguir a mis compañeros profesores porque hay gente aquí que también es parte del Observatorio de Medios de la FES Aragón. Trabajamos actualmente 2 líneas de investigación, una es ciencia, tecnología e innovación y la otra es notas falsas. Está aquí el maestro Sergio Julio, que está en esa línea. Una pregunta, por favor. A la maestra Carmen Leal, que también están trabajando realmente con sus estudiantes. A una de las profesoras fundadoras también del Observatorio de Medios, la maestra Laura González Zambrano. Y finalmente es importante el acompañamiento de la licenciada Lucía Pérez, que también está aquí, profesora, de la maestra
participado en esta etapa de investigación de nuestro observatorio y pues el doctor José Luis, sobre todo pues por esa gran generosidad que siempre lo caracteriza, por integrarnos en una ardua labor de investigación que, como bien dice, pues son más de 2 años. A veces por la formación que tenemos en la carrera, pues dicen, ¿sabes qué? Entrega una nota informativa para mañana, y así como que nos ponemos todos tensos. Entonces, pero el hecho de dedicarle tantas horas de lectura, no solamente de lectura, de monitoreo, de revisión de autores, de reuniones en donde nos poníamos de acuerdo, no nos poníamos de acuerdo, crear instrumentos que nos ayudaron. Por ejemplo, el doctor José Luis hablaba de unidades de verificación. Cuando fue la contienda electoral, ya hace 2 años, se conformó una unidad de verificación aquí en la FES Aragón. Trabajamos de la mano con Animal Político. Como saben, él inició verificado 2018, también la UP. Eso permitió que 2 de los estudiantes, que precisamente es Kenia y Melissa, estuvieran en ese taller en donde se codearon con gente del ámbito periodístico nacional e internacional, que eso es, pues es muy rico, ¿no? También para su propia formación. Entonces tuvimos una unidad de verificación aquí, no me dejaron mentir, Kenia y Melissa, hasta las 3 de la mañana estuvimos una vez pues haciendo la verificación de los textos, de las imágenes, según las guías que nos entregaron, tanto de El Sabueso, que es una unidad también de que tiene su propia verificación, y Chequeado, que es con Laura Sommer, que es una periodista argentina. Entonces, pues estuvimos hasta altas horas de la noche. Yo creo que sus papás decían, pues, ¿qué tanto estás haciendo, no, con tu profesor? Pues estamos aquí tratando de verificar. Entonces, pues son anécdotas que yo creo que compartimos, y eso nos ha hecho pues sentirnos mucho más cercanos, ¿no? Como, no solamente como profesor y alumno, sino como verdaderos compañeros de trabajo. Entonces, pues yo quisiera platicarles un poquito pues del artículo del tema que a nosotros nos tocó desarrollar, que fue Notas falsas en la contienda electoral, análisis de la labor de verificado 2018. Entonces aquí pues se contó con la participación de Daniela Rodríguez, que es de la Universidad Panamericana, con Melissa, Kenia y Jessica, que no se encuentra acompañando en este momento, está en clase. ¿Sí está Jessie? Jessica Flores está también aquí con nosotros. Muchas gracias por acompañarnos, perdóname, no te había visto. El profesor Miguel Acosta, también, y una servidora, estuvimos participando. Como ven, pues van a decir, bueno, ¿para qué son tantos para un capítulo, no? Pues es que no es únicamente una labor que se desarrolla, ¿no? Son varias. Entonces sí es un poco pues laboriosa la labor de investigación, pero es muy gratificante, y una de las gratificaciones más espléndidas pues es encontrarnos compartiendo con con ustedes en este momento. Bueno, como ya se había comentado, pues hay un escenario muy rico de información que existe en la actualidad debido a la gran cantidad de información que existe en las redes sociodigitales principalmente. Entonces surgió el interés de realizar un análisis de las verificaciones que hizo primordialmente Animal Político, que dio a conocer como labor de verificado 2018. Aquí nosotros pues hicimos uso en la cuestión metodológica del análisis de contenido de Bergson y de Clifford. Es un análisis que se realizó de manera mixta, y utilizamos un muestreo aleatorio sistemático basado en el muestreo que realizó la Red de Observatorios Mediáticos para una serie de investigaciones que también se llevaron a cabo en el marco de las elecciones del año pasado, de hace 2 años. Entonces tuvimos una muestra de 42 notas. En una de las publicaciones que hizo Animal Político en su página menciona que ellos verificaron alrededor de 400 informaciones de diferente tipo, sobre todo en redes sociodigitales. Entonces podemos decir que nosotros tenemos una muestra alrededor de un 10%, que es algo que nos puede dar un panorama acerca de lo que realmente ocurría en esas redes sociodigitales. Bueno, pues
pues hablamos, nosotros hemos denominado en el equipo de trabajo a las noticias, las fake news, que es una inexacta traducción que se ha hecho a nuestro idioma de noticias falsas. Como bien sabemos, por origen una noticia pues no puede ser falsa, entonces hemos denominado información falsa o notas falsas para nosotros. Y también nos oirán comentar mucho redes sociodigitales, porque comúnmente se les conoce como redes sociales. Entonces, estas redes sociodigitales ocurren en un escenario específico, que es Internet. Entonces, no son tanto redes sociales, sino pues hemos decidido, de acuerdo con otros parámetros también teóricos, que sean redes sociodigitales. Entonces nos van a escuchar mucho mencionar esto. Bueno, como ustedes saben, Verificado surgió como una iniciativa precisamente para combatir la gran cantidad de notas falsas que se estaban dando en el entorno, y pues obviamente en las redes digitales mucho más, sobre todo con el uso que se hizo pues prácticamente indiscriminado por parte de los contrincantes. En nuestro estudio se basó solamente en los que estaban propuestos para las elecciones de presidente de la República. Entonces nuestro objetivo fue precisamente analizar las notas que verificó y publicó la iniciativa Verificado 2018. Entonces, ya mencionaron cuáles son algunas características de las notas falsas. Otros puntos puede ser que, por ejemplo, no hay fuentes que uno pueda identificar cuando está leyendo una información de este tipo. Las fotografías no son, pueden estar trabajadas a través de Photoshop o de otros instrumentos, de otras herramientas. Hay muchas faltas de redacción, no identificamos a la fuente, no identificamos fechas, sí, inclusive hay información también sin contexto, y los títulos son sumamente llamativos. Entonces son precisamente para captar la información, y su finalidad pues es principalmente desinformar y atender a ciertos intereses, pueden ser políticos, económicos, en este caso pues de tinte electoral. Nosotros trabajamos en las subunidades de análisis y categorías. En las categorías que trabajamos fue de asunto o tópico, de título, emisor, protagonista, tema de la verificación y calificación de la información. ¿Cuáles son algunos hallazgos importantes que nosotros encontramos a través de estas categorías? En la de asunto tópico tenemos que de las 42 notas, 23 fueron falsas y solamente 2 fueron verdaderas. En la categoría emisor tenemos que es quien se encargó de propagar la información, en este caso la plataforma fue Facebook, que acaparó el 27.9% del total de las 42 notas que analizamos. Esto es 12 notas y solamente 4 fueron a través de Twitter. Entonces vemos el alcance que tiene la red sociodigital Facebook. En la categoría tipo de protagonista, que comprende precisamente a la persona, la institución o el medio que se mencionó, tenemos un 23.81%, que son 10 notas que afectaron directamente a nuestro actual presidente, Andrés Manuel López Obrador, y le siguió MIT y Anaya. En cuanto a la categoría de temas, obtuvimos el 38.10%, que son 16 notas que hablaron acerca de política partidista y debate y la campaña electoral. Y me gustaría aquí cederle la palabra al maestro Miguel, que estoy acaparando toda la información. Maestro, para que puedas también como autor del libro. Bueno, entonces, en cuanto a la categoría de la calificación de la información, tenemos que el 54.76 verificado la calificó como falsa, el 10% como engañosa, el 16.67 como verdadera y el 92.52 como informativa. Entonces vemos que el 54% de lo que analizó verificado pues resultó ser falso. ¿Cuántas veces nos enganchamos y le dimos a la cadena para propagar esta información? Entonces, pues vemos que como cibernautas a lo mejor necesitamos un poquito más de información, un poquito más de espera y de poder verificar, a lo mejor con algunos medios muy sencillos, identificar sobre todo en el caso de que podamos detectar que es una información falsa, pues cuáles son los puntos, ¿no?, que acabamos de mencionar. También ya nos dijo algunos el doctor, que tenemos que hacer un alto y verificar con propios elementos
si esa información que nos está llegando es susceptible de que la consideremos como verdadera y podamos entonces ya establecer esas cadenas, si es el caso, con nuestros contactos. Pero si no tenemos esa certeza, entonces ¿en qué estamos cayendo? En un juego que realmente pues, es una espiral que no tiene a lo mejor una salida muy cercana como cibernautas, ¿sí? Entonces también en las conclusiones tenemos que en este caso los cibernautas pues fueron los que menor información estuvieron generando a través de la red. Todo partía precisamente de las cuentas de los presidenciales, de los candidatos. Ahora, se plantean unas soluciones que se tienen que trabajar, se tendrían que desarrollar probablemente en otras investigaciones, cómo podemos formar audiencias críticas e informadas. A lo mejor aquí es conveniente que hagamos un alto y reflexionemos, ¿no? ¿Cómo podemos nosotros como audiencias, como consumidores de estos medios, poder determinar si lo que estamos consumiendo realmente vale la pena, inclusive que yo le dé un like, ¿sí? El compromiso también debe existir de los responsables de las redes, de quienes auspician estos lugares, estas plataformas, y en todo caso pues tener defensorías de audiencias específicas para redes sociales, ¿no? Pudiera ser el caso. Y también nosotros o ustedes precisamente que están en esa etapa de formación a través de la función del rol que toca desempeñar, pues qué podemos hacer dentro de nuestro salón de clases, con nuestras personas cercanas, con nuestros profesores en cuanto a combatir precisamente esta desinformación que crece cada día más. Muchas gracias. Gracias, maestra Concepción. Muy interesante. Lo hicimos. ¿Cómo no? Aquí, antes de pasar la palabra a Melissa Saldaña, es importante verlo de esta manera. Las redes sociales son el cielo y el infierno en cuanto a comunicación política. O sea, de hecho, los dos primeros capítulos o la parte inicial del libro, lo que busca, lo que está planteando es que podamos lograr una democracia digital en la cual todos los autores políticos se involucren, participen, pero que también nosotros como ciudadanos podamos acceder no solamente a esa ciudadanía en el voto, sino que estemos informados, que participemos con datos, con información fiable y confiable. Pero las notas falsas son el infierno, o sea, de alguna manera. Yo digo que Twitter es algo así como el viejo oeste sin ley. Es donde no está regulado, cualquier persona puede generar contenido y puede decir las barbaridades que quiera. O sea, inclusive hasta las opiniones que expresa y pues, digamos, muchas veces no son desagradables, pero eso es, digamos, las dos caras de las redes sociodigitales. Entonces, nosotros como comunicólogos, como periodistas, ustedes que ya lo son de hecho, o sea, aunque están estudiando la carrera, pero ya podemos decir que ustedes lo son. Entonces, tienen que tomar esa idea de que es importante verificar lo que están diciendo y sobre todo en este contexto de que seguramente ustedes habrán escuchado de la posverdad, una era en la cual ya no se acepta una verdad común, única para todos, sino que cada quien puede crear su propia verdad. Entonces, en ese contexto se vuelve fundamental, se vuelve importante que nosotros seamos capaces de verificar hechos y que si vamos a apelar a la emoción, está bien, pero de alguna manera hay que hacerlo de una manera que no vaya a destruir lo que hemos construido. O sea, muchas veces damos por sentado la civilización, la democracia, pero puede llegar alguien y puede arrasarla, puede destruirla. Entonces, en ese sentido, es importante que conozcamos la posverdad, la analicemos, cuáles son sus consecuencias y al final de cuentas, ustedes van a trabajar en medios de comunicación, van a llegar a medios en los cuales la gente no está creyendo,
Nosotros, cuando estudiamos, cuando éramos jóvenes como ustedes, veníamos con nuestro periódico debajo del brazo. Claro, me van a decir, no existía celulares, no existían tabletas, pero era la manera que nosotros teníamos de informarnos. O sea, todas las mañanas comprar el Sol de México, el 1+1, la Jornada, Milenio, pero eso inclusive ya lo fuimos perdiendo esta generación. Ya nosotros nos quedamos con lo que está en redes sociales, con lo que está en la tableta. Entonces yo creo que es importante que ustedes tengan esta idea de que tienen que abocarse a aprender, a estudiar más. Y paréntesis, y es un comercial, yo doy un curso intersemestral de verificación de notas falsas. Entonces ahí, cuando venga el intersemestral, si gustan, podemos explorar más de estos temas. Entonces, ya dicho esto, voy a ceder la palabra a Melissa Saldaña y luego a Kenia Fernández. Hola, yo soy Melissa Saldaña, estoy de asistente de investigación aquí en la facultad y primero quiero agradecer a todas las personas que se hicieron un espacio y pudieron acompañarnos. Es como muy importante que estén aquí porque queremos dar a conocer nuestro proyecto. En hermano estuvimos estudiando los 2 años y medio. Y en segunda quiero agradecer mucho a la maestra Concepción porque ella fue quien me invitó y confió en mí. La verdad no sé qué vio en mí, yo estaba en segundo semestre, empezando el segundo semestre, solo había tomado una clase con ella, pero le agradezco muchísimo. También quiero darle las gracias al doctor porque siempre nos ha cobijado a pesar de que no está en la misma facultad. Siempre nos ha apoyado y nos ha sido como la mano derecha para que sigamos en el proyecto. Y finalmente al maestro Miguel, porque siempre nos alienta a terminar el trabajo, a ser mejores personas y siempre nos abastece con muchísimo conocimiento. Quiero también, voy a comentar como mi experiencia como asistente de investigación. Y lo primero que voy a decir es que gracias al proyecto aprendí a confiar en mí, en lo que soy y en lo que puedo aportarle a la sociedad. Debo admitir que cuando la maestra me dijo que si quería participar en el proyecto de análisis, a mí me dio terror porque yo pensé que no sabía nada. Y dije, pues estoy en segundo semestre, ¿qué voy a poder aportar yo siendo una niña de segundo semestre? Y bueno, al final acepté y estoy feliz por haber aceptado. Me gusta representar a mi universidad, a la Facultad de Aragón. Después de esto creo que ha sido como la mejor etapa de mi vida emprender este proyecto junto a mis compañeras de carrera. Pues ahí es donde pude descubrir que me encanta la investigación y quiero dedicarme completamente a esto. Aquí también aprendimos a trabajar en equipo. A veces decimos que es difícil cuando estamos con los mismos compañeros en la clase, pero es más difícil cuando tienes que comunicarte con personas que están en Coahuila, con personas que no van en tu misma facultad, y a veces las videoconferencias duran 1 hora y media, 2 horas y se extienden a veces hasta 3, y aún así tienes que llegar a los acuerdos para que el trabajo siga adelante, porque si uno falla, todos fallamos. Creo que es lo más valioso que he aprendido en el proyecto. También otra de las cosas es que me volví más comprometida y más responsable, no solo en el proyecto, también en mi ámbito personal y en la escuela. Aprendí a dividir la escuela del trabajo y los amigos, porque a veces cuando todos estaban de vacaciones, nosotros nos lo vivíamos trabajando, yo me lo vivía en cursos. Mi hambre por aprender más de todo creció gracias al doctor. Ahora me interesa la programación, me gustaría estudiarlo como segunda carrera. Los primeros meses que empezó el proyecto no sabíamos si esto iba a llegar lejos porque no veíamos ni pies ni cabeza. Me acuerdo que a veces veíamos las tablas de codificación y se veían inmensas con tantísimas celdas y yo decía, es que no siento que estemos avanzando, pero aún así yo no pensaba abandonar el proyecto hasta no ver un resultado o hasta ver que no podíamos llegar a nada.
Gracias igual al proyecto tuve la oportunidad de tomar el taller de Animal Político verificado 2018. Aquí conocí a periodistas de todo el país, conocí a personas del 11, de Televisa, de un medio en Yucatán que yo ni sabía que existía. ¿Yucatán? Sí. Y yo ni sabía que existían, y yo dije, bueno, pues aquí estamos. También gracias al doctor, en cada mensaje que nos mandaba, en cada email, nos mandaba oportunidades para tomar cursos sobre cualquier cosa. Y todas esas eran oportunidades para mejorar personalmente y también académicamente. Creo que estar en el proyecto nos hace estar un paso adelante en cuanto a los compañeros, porque vamos aprendiendo más cosas. En el curso que tuve la oportunidad de tomar con Google, con periodistas de a pie, aprendí a que el navegador no es solo para buscar imágenes, videos o fotografías. Mediante filtros puedes hacer búsquedas más específicas, hasta de personas, de dónde viven. En los videos se puede buscar la geolocalización, las imágenes puedes sacar los metadatos y saber quién la tomó, si es una fotografía original, con qué tipo de cámara, el lente que se usó. También igual hay búsquedas especializadas para personas en Facebook o personas en Twitter. Solo teniendo su nombre, su apellido y en dónde estudió, puedes dar con ella, aun si no la tienes como contacto. Y bueno, estas son como herramientas que nos han servido a lo largo del proyecto. También he aprendido a jerarquizar información, analizar y ser como más crítica. Me di cuenta que me encanta la semiótica y la hermenéutica. Se me hace como muy fácil analizar estas cosas. Todo donde es símbolos y signos se me hace como súper interesante. Igual las bases de datos, creo que se me han facilitado. Y cuando nos dejan un trabajo de investigación, ya no se me hace difícil ni me asusta el nombre de investigación, porque ya llevamos 2 años y medio con lo mismo. Y digo, bueno, si ya llevamos 2 años y medio, una pequeña investigación, ya no me da miedo. Después de estos casi 3 años de trabajo, quiero dedicarme al análisis de datos y al análisis de contenido. Está en mis planes, como ya comenté, estudiar mi segunda carrera en programación. Me di cuenta que es importante estudiar programación siendo comunicólogo, porque cuando se estaba analizando los datos de Twitter, un chico de la Universidad Panamericana desarrolló como su propio modelo para el análisis con un programa que se llama Python. Y bueno, ahí también se analiza el Machine Learning y la inteligencia artificial, y como que me interesa esa parte de no solo dominar la parte de la comunicación, sino explorar más áreas, porque podemos aportar nosotros como comunicólogos al análisis de la Big Data. Quiero concluir que si alguna vez sueñan algo, como yo, uno de mis sueños era escribir un libro por lo de la ley de trascendencia, que es escribir un libro, tener un hijo y plantar un árbol. A mí se me cumplió escribir un libro, participar en un libro. Ya había plantado un árbol, me conté el hijo, pero eso fue después. Y bueno, si alguien le dice que no pueden lograr algo, no se rindan hasta que lo vean concretado. Y bueno, aquí en la carrera no gana quien llega primero o quien la termina primero. Es una carrera de resistencia y gana quien aguanta más y llega hasta el final. Y con esto no quiero decir que porque alguien termine primero la carrera es mejor o que sea el que va a conseguir el mejor trabajo. Creo que aquí quien más se esfuerza, se exige a sí mismo y se supera, es quien obtiene la mayor satisfacción. Y para mí representar a la facultad, a este grupo de profesores y al doctor, me llena de una grata satisfacción, y quiero agradecerles a todos por estar aquí. Kenia Hernández, por favor. Bueno, muy buenas tardes a todos. La verdad agradezco a los ponentes y a los invitados. Yo sé
seré breve porque ya escuchamos de qué se trata más o menos el libro, lo pueden consultar. Retomo lo que dijo un profesor. Nosotros somos servidores de la información. Entonces, nosotros como periodistas en información, somos servidores de la información o de la inmediatez. Quiero citar a Gabriel García Márquez, que dice: la mejor noticia no es siempre la que se da primero, sino muchas veces la que se da mejor. Yo me uní a este proyecto porque a mí me interesa mucho el periodismo. Entonces yo creo que es importante revisar las fuentes no solamente una vez, 2 veces. Este proyecto me ha permitido trascender a medios de comunicación y ahorita ya lo veo que estoy trabajando, pues cuando realizo una entrevista, cuando realizo un reportaje, no solamente irme a la primera fuente y quedarme con ella, sino replanteármelo una y otra vez. Yo les invito a ustedes, a cada uno de ustedes, que toda la información que ustedes consulten la verifiquen demasiadas veces. Les voy a dar un ejemplo. Creo que muchos escucharon un caso que sucedió de que se difundió en las redes sociales digitales, un video donde decía que Nicolás Maduro estaba apoyando a Andrés Manuel López Obrador de la coalición Juntos Haremos Historia. Y muchas personas lo tomaban como cierto. A veces se nos hace como burla porque decimos, ¿cómo va a ser eso cierto, no? Pero muchas de las personas hay que estar conscientes que no tienen la misma formación que nosotros hemos tenido. Entonces, este video se difundió en el canal oficial de Venezuela y muchas de las personas lo tomaron como si fuera una verdad. Sin embargo, verificado 2018 se dio esta tarea mediante su metodología a checar esto y con los metadatos que esto no fuera cierto. Como les menciono, está entre nosotros, en cada uno de los que ahora a mí me gusta llamarlos reporteros, así como lo menciona ese profesor, en que verifiquemos qué vamos a publicar. Nosotros, cuando estamos ante un medio, obviamente es la inmediatez de ya tienes que publicar esta nota, porque si no te la va a ganar el medio que compite. Sin embargo, chicos, sí es cierto, nosotros en un trabajo como estamos abajo de los jefes de redacción, abajo de los coordinadores, vamos a publicar esa nota. Sin embargo, también les doy la tarea a que nosotros hagamos investigación de eso que estamos publicando, porque no solamente nos limitemos a publicar y quedarnos con esa información, sino qué hay más allá de eso, cuál es el trasfondo de todo eso. Creo que la investigación nos ha permitido realizar grandes trabajos. De aquí salió Nayeli Roldán, que tiene lo de la estafa sobre el libro. Entonces los invito a que nosotros no solamente nos quedemos con lo que nos dice una persona, sino hay que preguntar. Nos dice un profesor que también cualquier cosa que nosotros vayamos a preguntar, la repliquemos. Nosotros tenemos que estar conscientes de que se va a publicar, porque esa información, como les mencioné, somos servidores de la información. Entonces hay que ofrecer información honesta, hay que ofrecer información inverosímil, hay que ofrecer información de calidad, porque para eso estamos ante la facultad. Nosotros no estamos aquí en la facultad para solamente tener un título, o yo lo veo así, sino estamos en la facultad para realmente tener esas herramientas para que al momento de que salgamos podamos ofrecer un plus al periodismo que ahora creo que está en crecimiento, un poco en decadencia económica, pero en crecimiento en tanto a la investigación. Entonces, yo les dejo con esa invitación a cada uno de ustedes que toda la información que vayan a publicar no solamente se limiten a lo que todos llevan, sino den un poco más. Gracias. Bueno, este equipo se complementa con la participación. Lástima que no está aquí en este presidium, pero Jessica Nariz, que está hasta allá atrás, también fue una parte muy importante de este equipo. Entonces me gustaría que, Jessie, si pudieras decir algunas palabras. Buenas tardes. Bueno, quería comentar algo que creo que es un poco importante. Bueno, ayer fue una conferencia que era sobre el coronavirus y hablaban de un término nuevo que es infodemia.
y lo sacó la Organización Mundial de la Salud, que habla sobre cómo las noticias falsas pueden influir en la salud, porque mucha gente no sabe bien qué es el coronavirus o cómo se transmite, o no saben que las muertes que se han dado han sido más en China y fuera del país solo ha sido una. Entonces esto crea como un gran descontrol en la sociedad, porque es como de, va a llegar el coronavirus y todos moriremos, pero en realidad no, porque pues no estamos tan bien informados de lo que está pasando. Y los medios también tienen un papel importante en esto, porque por querer tener el público, porque saben que es la noticia del día, pues la rescatan. Entonces, creo que es importante el periodismo en investigación por esa razón, para poder hacer que la gente esté informada y tome decisiones adecuadas y no se alteren. Y pues este proyecto es muy importante porque es un proceso muy largo, tardó 2 años y medio, pero al final se ven los resultados con el libro. Y es difícil trabajar en conjunto con todas las universidades por los tiempos, por los paros, pero al final es algo que pues a todos nos gusta y por eso se logró hacer el proyecto. Y pues gracias por venir a todos. Y bueno, Jessy también fue parte importante de este equipo y qué bueno que está aquí. Bueno, abro ronda de preguntas que tengan. ¿Alguna pregunta? El maestro Lara. Gracias. Primero que nada, sí, fui como presentador, estoy al frente de la carrera, pero tengo que reconocer que el trabajo que se ha logrado por parte de estas entidades, que se ha cristalizado en este libro, en donde la suma de los esfuerzos ha llevado a la consecución de este logro, es importante para todos nosotros. La perspectiva, el abordaje, el trabajo permanente, que bueno, reiteraría todo lo que ya han dicho, pues yo los invito a que primero que nada se acerquen al texto, se acerquen a esta posibilidad, se regalará, me parece que también ya se subirá a las plataformas para que ustedes lo puedan consultar. Es importante reconocer que nosotros, como lo dije al principio, pertenecemos al Consejo Nacional de Enseñanza e Investigación en Ciencias de Comunicación, el CONEIC. El RON-CONEIC también forma parte de la Federación Latina de Facultades y Escuelas de Ciencias de la Comunicación Social, de la FEDAFAX. Es decir, tanto a nivel nacional como internacional, nosotros estamos integrados como FES Aragón a diferentes organizaciones que promueven esto y que apostamos por esto. Se ha comentado mucho acerca de la noticia falsa, de la posverdad, pero yo me pregunto en el caso de cada uno de nosotros, en formación ustedes, nosotros en el apoyo para que lo logren, ¿qué tanto hemos reflexionado en esta cuestión de cómo somos en esos entornos digitales, en esa ecología de los medios, cómo somos en esas redes sociodigitales, cómo somos en realidad, qué transmitimos, qué proyección hacemos allá? Y esto tiene que ver precisamente con reflexionar. Si ustedes aquí no se esfuerzan, si ustedes aquí no acceden a la buena información, como lo dice Kenia, como lo ha comentado también la maestra Nayeli en cuanto a su formación de letos, de lobos y de patos, si no lo hacen directamente en su facultad y en su vida real, es muy poco probable que también lo quieran hacer en las cuestiones virtuales o sociodigitales. Creo que somos nosotros quienes debemos desde nuestros ámbitos de formación, prepararnos en todos los sentidos, en todo momento, y porque el mar de información, el término que acaba de decir Jessica de infodemia, me parece sumamente interesante, atractivo. Infoxicación también se llama. No somos una sociedad de conocimiento, somos una sociedad de información. Conocimiento implica mucho más, implica reflexión, implica manejo de investigación, implica mucho autoconocimiento y del entorno. La cuestión es que, bien lo mencionó el doctor López Aguirre, aquí se trata desde lo que en su momento, en los años 50 del siglo pasado, Norbert Elias veía como el proceso civilizatorio, que no ha quedado rebasado. ¿Qué tanto somos ciudadanos? ¿Qué tanto somos entes que permiten esta actividad
no solamente en las redes, sino principalmente en este entorno. Y esa es la invitación para que esta facultad, como las facultades que nos acompañan, los chicos que vienen desde Coahuila y que son siempre bienvenidos, establezcamos estos vínculos, estos lazos, pero que sepamos que somos todos una nación y somos también todos un mundo en el cual la información fluye permanentemente, los intereses también están ahí, lo económico, lo político, lo de la hegemonía de un cierto poder, etc. Y ahí es donde tenemos que reflexionar. Así que yo los invito a que se acerquen al texto porque seguramente tocará fibras que ustedes no se han permitido. Recuerden, un texto siempre es importante, pero cuando es un trabajo de sus mismos compañeros, cuando es algo que trae toda esta parte de integración de esfuerzos, seguramente les va a servir. Y bueno, pues esa sería mi colaboración. Muchas gracias. ¿Alguna pregunta? Yo siempre cuando... Buenas tardes. Muchas felicidades por toda esta aportación que ustedes hacen como investigadores. Bueno, mi pregunta básicamente es si tienen el apoyo económico necesario para toda esta investigación que es sumamente importante. No tanto, bueno, para los ciudadanos y muy importante para nosotros como estudiantes. ¿Qué apoyo económico tienen realmente? Gracias por la pregunta. ¿Alguien que quiera contestar? Bueno, como un poco comentaba la maestra Concepción, hacer investigación pues, requiere muchísimo esfuerzo y yo creo que ni el tiempo completo lo paga, ¿no? Porque en realidad es trabajar prácticamente 18 horas al día, ¿no? Es muchísimo trabajo, sobre todo porque, bueno, algo que yo quiero resaltar, antes de que responda esta parte de la pregunta, es que ustedes deben sentirse muy orgullosos del equipo de trabajo desde la FES Aragón, que la forma en la que se reunió y los valiosos conocimientos, porque bueno, en mi caso, inclusive había algunas alumnas que querían trabajar temas de notas falsas y hay muy poca información académica, ¿sí? Entonces, bueno, sus compañeros, sus colegas son pioneros, ¿no? En cuanto a la difusión y a la producción de conocimiento científico en la materia. Así que bueno, eso no es menor y de verdad sí me gustaría resaltarlo porque están aquí frente a con los especialistas en el tema, ¿no? En cuanto a lo económico, pues en realidad nadie, ¿sí? Cada una de nuestras universidades, pues a nosotros solamente nos da el pago de docentes o de docentes investigadores. Y bueno, de alguna forma, en algunos casos no se han obtenido fondos dentro de las universidades. Por ejemplo, el doctor José Luis, dentro del fondo de investigación de su universidad, puede becar a algunos alumnos, ¿no? En mi caso, por ejemplo, a partir de un programa nacional, pues se nos otorgaron los recursos para el libro, porque esa también es otra, ¿sí? Un libro cuesta mucho dinero y también mucho, o sea, más del esfuerzo también cuesta bastante dinero. Entonces, bueno, esto es en realidad el amor y el compromiso que nosotros le ponemos todos los días, además del aula, a producir conocimiento científico que sea valioso, no solamente para nuestra comunidad, sino en realidad para escenarios, bueno, por supuesto nacionales, para mejorar nuestra democracia, pero como comentaba el doctor José Luis, también hemos presentado los proyectos en otras universidades a nivel mundial. Dentro de lo que me corresponde a mí, por ejemplo, ya hemos presentado en Argentina, en Brasil, ¿no? En dos universidades muy importantes y también el doctor con otros colegas ha presentado en España. Entonces es conocimiento que pues es eso, no se va divulgando a partir de, pues por supuesto el criterio que entre todos con el que todos hemos colaborado. Y bueno, la respuesta es que no hay un apoyo extra económico más que nuestros fondos. Abundando en la respuesta y reitero todo lo que acaba de comentar mi estimada colega, la maestra Nayeli, o sea, no vean la cuestión económica como una limitante en la investigación,
sé que es un talón de Aquiles, particularmente en nuestro país, en el ámbito latinoamericano. Ojalá tuviéramos los grandes grants o los fondos que tienen las universidades estadounidenses, europeas, ¿no? Hay fondos de miles de millones de dólares esperando a que un investigador lance una propuesta y pueda ser fondeada. En el caso nuestro, es más complicado. Ciertamente obtuvo un fondo, pero el fondo llegó después de que nosotros operáramos el proyecto, es decir, no había ahí un dinero para pagarnos como investigadores y tampoco a los asistentes de investigación que obtuvieron beca después. Lo que de alguna manera nos animó fue esta necesidad de encontrar respuestas a un entorno cambiante que también requería que la sociedad obtuviera una parte de conocimiento, como comentó ya el maestro Edgar Lara. Efectivamente vivimos en una sociedad que está transitando, de la información al conocimiento. El gran reto de la investigación es transformar esa información efectivamente en conocimiento. Entonces, yo les animo que si hay fondo o no hay fondo, pero si está el interés, está la vocación y la pasión por emprender una investigación, echen adelante. O sea, nosotros no nos conocíamos. En verdad les puedo decir, o sea, yo a la maestra Nayeli tuve la oportunidad de conocerla presencialmente, creo que en un año, a pesar de que la FES estaba cerca, muchas de las reuniones fueron virtuales. Ahora hay muchas herramientas tecnológicas que nos acercan, que nos ayudan a colaborar. Hubiera sido interesante quizás mostrarles cómo en la nube, bases, lo que comentaba Melissa, una base de datos en línea, pues 8, 10, 15 alumnos llenando datos, monitoreando redes, utilizando herramientas de métrica digital, elaborando infografías como la que hizo Kenia. Es decir, sí hay limitantes, pero siempre hay una creatividad que tenemos desde la investigación para sortear esos obstáculos. Y anímense, en serio, les digo, hay muchos mitos que compramos y que no son ciertos. Gracias. Con respecto a la FES, vamos a vender estos a 100 pesos. Creo que estamos en una circunstancia muy similar. Realmente no encuentro mucha diferencia. Por ejemplo, el doctor que viene de una universidad muy prestigiada particular, yo creo que estamos aquí por el amor que sentimos en primera instancia por compartir, por investigar, por los temas que son muy actuales y realmente pues por la falta de información que existe al respecto. Entonces quisimos ponerlo ahí en granito de arena. Quiero darle las gracias al licenciado Lara porque siempre nos ha escuchado, siempre nos ha proporcionado lo que también él, igual que las diferentes carreras o instancias de aquí manejan, porque no hay un fondo específico para hacer la carrera, ¿no? Entonces, él siempre ha visto la manera de cómo nos ayuda, cómo nos apoya. Yo tuve la oportunidad de asistir este jueves pasado a Torreón. No he ido a España todavía, a Argentina, pero fui muy orgullosamente a la Autónoma de Torreón. Hemos estado participando también, mencionaban, en congresos nacionales. Fuimos a la Iberoamericana, estuvieron estas dos chicas también, igual Jessy, estuvimos, y apoyo tan solo para decir, el licenciado, aquí está para el transporte, aquí está para que se vayan. Yo creo que eso nos aligera a nosotros muchas circunstancias y en muchas ocasiones, déjenme decirlo y reconocerlo, pues ha sido dinero que ha aportado directamente de manera personal el licenciado Lara, ¿no? Entonces, sin embargo, también la escuela nos ha apoyado porque nos ha facilitado transporte, las mismas instalaciones, la gente que está, por ejemplo, en la unidad de sistemas, cuando hacíamos reuniones de aquí de la FES, donde nos podíamos integrar todos los participantes de este equipo, pues ahí están las instalaciones, ahí está la gente que nos apoya. Y en cuestión, pues, para publicaciones, pues vemos, ¿no?, de dónde se puede obtener. No nos quedamos con los brazos cruzados, siempre hay que buscar y siempre vamos a encontrar, ténganlo por seguro, en dónde nos van a apoyar para poder hacerlo, ¿sí? Entonces, todos estos apoyos se van conjuntando en esto que vemos aquí, ¿no? Y yo creo que eso es un gran aliciente para todos nosotros, de que con dinero no siempre las cosas se van a hacer bien ni mejor, ¿sí? Muchas gracias. Bueno, y como alumnos no recibimos de ningún pues incentivo monetario,
Creo que los incentivos y por lo que, bueno, no sé si hable por mí y por mis compañeras, por lo que seguimos adelante en el proyecto, fue las oportunidades que nos estábamos abriendo, por los cursos que nos ofrecían, cómo especializarnos no solo en el ámbito de la comunicación, y creo que eso fue lo que nos motivó a seguir en el proyecto, no tanto en la parte si íbamos a obtener algo monetario, más bien el conocimiento que nosotros íbamos adquiriendo con el paso del tiempo. Yo les diría de que el dinero es importante, pero no es la vida. Y tomen cursos, asistan a conferencias, o sea, encuentren sobre todo lo que sea su pasión, lo que les haga no dormir, no comer, como fue lo que nos pasó. ¿Alguien más? ¿Tiene alguna? Sí, por favor. Ok, entonces primero allá, y bueno, allá. Y si se presenta, por favor. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es no sé qué tan vinculado. Más fuerte, por favor, y para. Hola. No sé qué tan vinculado vaya mi pregunta con el tema. Por ejemplo, hace tiempo, cuando todavía estaban las candidaturas, surgió como un proyecto llamado Operación Berlín. El objetivo de esto era desprestigiar a Obrador durante la campaña para perder seguidores. Por ejemplo, estaba con la compañera, ¿no?, de vinculación con el gobierno de Maduro, de Rusia, ¿no? Le dijeron, ¿cómo? Andrés Manuel Lovich, lo que les decía. Y todo esto parece ser que era manejado por Enrique Krause. Igual el doctor Alfredo Jalife en Twitter le cerraron su cuenta por un reto que le lanzó al presidente Felipe Calderón para ver cómo había llevado a la quiebra a Cemex. Y, o sea, más que nada, bueno, perdón. Y hay otro dato que era Jorge Ramos cuando fue a Venezuela, que grabó el video de supuestamente un niño comiendo directamente de la basura, que para mí es totalmente falso eso. Ya que no era un niño, era un señor, parecía un vagabundo directamente. Y ¿cómo me explico? Mi pregunta es, ¿cómo podríamos investigar combatiendo como la censura que nos podrían imponer personas con mayor nivel? Como por ejemplo, o sea, voy a lo mismo, Jorge Ramos jamás le censuraron ese video, pero sin embargo a críticos de izquierda, no, de derecha, como el ejemplo de hacia Felipe Calderón y todo esto, no se censuran. Entonces no sé cómo podríamos identificar cuando algo sí es falso y cuando no, si se graba o cosas así, o sea, que no tengan que ver con textos electrónicos. Gracias. Bueno, yo creo que aquí, como hablábamos, una de las soluciones que existen para esta propagación de información falsa, los periodistas o los reporteros tienen una función muy importante. Si no se siguen por las cuestiones que en toda profesión debe haber, como es la ética, yo creo que es una parte de desinformación. En el caso que mencionas de Ramos, hay que ver cuál es el trasfondo que tiene Jorge Ramos, o sea, cuál es el perfil que él ha manejado durante su trayectoria, porque también puede haber periodistas que tienen muchos intereses que a veces no los detectamos a simple vista. Entonces, si nos informamos y conocemos un poco más allá de cuál puede ser leer entre líneas, yo creo que aquí Kenia no me dejará mentir que es información y la escuela obviamente pues nos da la capacidad para no irnos solamente con la primera impresión, ¿no? Entonces, como tú dices, pues sí hay censura, o sea, ¿qué tipo de censura se está estableciendo? ¿Por qué lo sacaron prácticamente de allá de Venezuela? Pues obviamente porque estaba afectando intereses.
sea cierto o no sea cierto lo que él tomó o el enfoque que le quiso dar, pues obviamente afectaba otros intereses y precisamente pues la censura siempre la vamos a tener presente. Aunque digamos, pues tengo una cuenta en Facebook y yo puedo decir lo que quiera, pues sí lo puedes decir, ¿no? Pero ¿cuál es la finalidad que persigues al respecto como cibernauta? Entonces, si vemos que somos personas totalmente, a lo mejor no son plenas, humanas, y que tenemos carencias y defectos y virtudes, pues eso obviamente lo vamos arrastrando a través de todo lo que somos o cómo nos queremos ver ante los demás. Bueno, algo también muy importante, y un poco lo dije en la presentación de todos, es que los comunicadores y comunicólogos no tienen que darse cuenta de lo relevante que es Internet en nuestra actualidad, ¿sí? Y yo mencionaba, bueno, así una especie de alegoría, ¿no? Y es que nosotros como comunicólogos no hemos entendido, no hemos quizá aprendido, ¿no?, la magnitud que tiene un medio de difusión masiva, ¿sí? Ustedes se van a dar cuenta ya de los resultados en el libro, ¿no? Nos persuaden muy fácilmente y a veces nosotros, bueno, por supuesto no podemos tener toda la preparación para todos los temas, pero sí lo que apuntamos bastante en el libro es a desarrollar la reflexión sobre nuestra participación y nuestra incidencia en la web, ¿sí? Ustedes sabrán ya, a partir de las materias que llevan, que dentro de un proceso comunicativo, en realidad el que es más importante es el receptor, ¿no? Y nosotros parece que, o sea, seguimos pensando que lo importante es quien emite el mensaje y el mensaje, y no es así. Entonces yo creo que Internet, ¿no?, dentro de estos nuevos fenómenos, nos da la posibilidad a nosotros, como comunicólogos y también los que tenemos incidencia en algunas otras disciplinas, de ir más allá de lo que se muestra, ¿sí? O sea, ¿qué es lo que podemos hacer? Bueno, en principio, prepararnos, ¿no? Porque yo creo que una persona que egresa de comunicación no puede, por ejemplo, compartir o viralizar una noticia, una nota falsa, ¿no? O sea, eso es mucho y de alguna forma contradice lo que nosotros hemos estado estudiando. Entonces, con respecto a lo que comentabas, nosotros tenemos la posibilidad de tener un criterio antes de compartir, ¿no? Si lo hacemos a partir de una emoción, entonces deberíamos juzgar por qué estamos compartiendo algo, por qué estamos dándole like a algo o por qué emitimos un mensaje sobre él, ¿sí? Porque si vamos a ver este libro que justamente esta no racionalización, ¿no?, ante nuestra participación, pues lo que propicia es eso, es vernos como entes pasivos, ¿no?, que respondemos de manera casi condicionada a los mensajes y sin ningún tipo de reflexión. Entonces yo los invitaría sobre todo a eso que un poco decía el doctor José Luis, a atreverse, ¿no?, a tratar de ver con una mirada distinta todos los procesos en los que están envueltos y por supuesto mejorar su criterio. Yo creo que de alguna forma este libro va a ayudar a que ustedes identifiquen cosas que estoy segura no lo saben porque están muy especializados. Bueno, yo nada más diría que hay una máxima del periodismo que dice: si tu mamá o tu novio te dice que te quiere, verifica. Entonces yo creo que aquí la clave sería que hace falta difundir las herramientas. Hay muchas herramientas en Google y de otras iniciativas que permiten saber la información si es cierta o no. Entonces yo creo que más que saber a quién le creo, es aprender esas herramientas de verificación y entonces hacerlo por uno mismo. Entonces, digamos, y hay muchas herramientas, no nada más es en el curso que doy, sino en Internet hay muchísimas, o sea que uno puede acceder. De hecho, Google tiene ahí una sección de herramientas. Entonces, bueno. Compañera, ¿me repites tu nombre? Es que no te escuché. De la pregunta. Luis, creo que tu pregunta, tu interrogante va hacia si se puede censurar a la persona, a la fuente que propaga información falsa. Bueno, si tu pregunta iba
lamentablemente no, y te voy a decir por qué. Hay una persona que se llama Christopher Blair. Él es el creador, como lo denomina BBC, de noticias ridículas, que tuvo mucho éxito entre los seguidores de Donald Trump. Él se levantaba y decía, literal, ¿ahora qué voy a hacer? ¿Ahora a quién voy a decirle que hizo esta ley cuando no existía? ¿Ahora a quién voy a desprestigiar? Entonces, nosotros no podemos cesarlo por completo, pero sí podemos combatirlo como periodistas. ¿Y cómo lo podemos hacer, si es una de tus interrogantes, si no sabemos si la información que estamos viendo, leyendo, escuchando es verdadera o falsa? Pues como dijo el profesor Acosta, en internet ya puedes ahí buscar en Google que hay infografías sobre cómo puedes verificar si una noticia es falsa. Porque si entonces en tu posición como periodista no estás combatiendo, no estás confrontando esa información que tal vez es a medias, que es falsa o que es dudosa, entonces estás contribuyendo a que eso se siga propagando. Entonces creo que lo que nos corresponde a cada uno es toda la información. Si tú tienes duda de una información, ¿será cierto o no será cierto? Ahí te vienen los pasos que fue arrojado por Verificado 2018 para que tú investigues la noticia. Y tal vez no vayan a quitarle su Twitter, su página de Facebook a la persona que está propagando, en este caso el periodista Jorge Ramos, pero sí puedes decir, mira, esta información está falsa, ¿y por qué? Por tal, por esto y por esto y por esto. Entonces ya lo estás confrontando. Nada más para agregar, Ignacio Ramonet señalaba que hay una nueva forma de censura. Antes era no te doy la información, está clasificada y el gobierno no la transparentaba. Ahora la nueva forma de censura que apunta Ramonet, que ya también explicó el maestro Lara, es te doy tanta información, tenemos tanto acceso, estamos sobresaturados de información que no tenemos la capacidad de determinar qué información es valiosa, es trascendente, es veraz, etcétera, ¿no? Entonces se requieren de nuevas competencias para poder discriminar lo que está ahí, para poder interpretar. Dicen que el papel del periodista ya no está en informar qué está pasando, sino explicar por qué está sucediendo lo que está pasando, ¿no? Y en ese sentido, seguramente habrán leído ya Kapuscinski, que él tiene un texto por ahí que dice que informarse cuesta. Es decir, yo puedo sí leer y me puedo acostumbrar a leer solamente la jornada, pero la leo porque comulgo con la línea editorial, porque tengo algún objetivo o un interés que comparto con un editorialista, pero no quiere decir que ese sea solo un único punto de vista ante una realidad compleja. Lo que decía Kapuscinski es que hay que leer 3, 4, 5 periódicos, analizar las páginas editoriales, quién está atrás del medio, quiénes son las personas que de alguna manera invierten en ese medio, de dónde reciben la publicidad. Es decir, hay varios factores y creo que los estudiantes de comunicación tienen que volverse especialistas o nuevos, digamos, intermediarios entre la información en bruto, que hay que construirla, generar conocimiento con la que accede el público en general. O sea, se habla de unos nuevos exégetas, un prisma más de análisis, de investigación y de interpretación ante la necesidad de la inmediatez. Eso no va bien. Y solamente, como decía el maestro Miguel, un comercial, tienes que ir al curso. O sea, si quieres aprender estas nuevas competencias, hay que ir al curso que ofrece el maestro Miguel aquí en la FES. Es una gran oportunidad. En algunos casos, como ya dijo Kenia, hay gratuitos, pero en otros te cobran y no te cobran barato un curso de estos, ¿no? Y siguiendo con el comercial, hay un texto que publiqué que a lo mejor les viene bien que lo leyeran, que se llama ¿Cómo aprender a leer esos nuevos medios? O sea, se requiere de una estrategia, saber dónde identificar cierta fuente, dar una serie de pasos o procedimientos que uno los tiene que asumir como comunicador y después compartirlos, ¿vale? Entonces, bueno, por ahí la participación. Gracias. Bueno, ya es cuarto para la 1. Entonces voy a pedir que las dos personas que habían levantado la mano, que sean breves, por favor, para poder ya cerrar y pasar a regalar los libros. Bueno, buenas tardes. Mi nombre es Italo Rivera, sexto semestre de comunicación. Bueno, mi pregunta, un poco la respuesta a nuestra compañerita Kenia, quizás indagó un poco en ella, y es precisamente la intriga que tengo de, el proceso de investigación, pues, durante todo su proceso, valga la redundancia, tiene que arrojar unos resultados, y esos resultados un impacto. Digamos que en este caso, pues, estaremos hablando, pues, de
el libro, digamos como resultado de las posibles soluciones que nos hablaba la maestra, pero de cara a esos medios, o bien sea digitales, empresas que hayan investigado, analizado, que se identificó que realmente las noticias eran falsas, ¿qué acarreó para ellos? Porque pues estaremos hablando también como que de algunos temas quizás legales, que no sé, infringiendo temas de leyes. Entonces al final, ¿qué pasó con ellos? O sea, ¿cuál fue la sanción? Porque pues toda infracción debería conllevar a un tipo de sanción. Y la segunda, por favor, de una vez para cerrar. Mauricio Ayala, de Sexto Semestre de Comunicación y Periodismo. Primero que nada, felicitar a todos los que tenemos aquí enfrente. Sé que es un trabajo arduo el hablar de 2 años. Y bueno, mi pregunta también es si nosotros como periodistas o los que están como más dedicados al periodismo, ¿cómo pueden hacer para que sus investigaciones que son más personales o a lo mejor grupales, cómo pudiéramos hacer trascender esas investigaciones o a dónde nos podemos acercar, ya sea en el aspecto legal o ya sea en el aspecto pues simplemente de redacción y comunicación? Gracias. Seré muy rápido. Miren, ustedes hablan del concepto de recomendación social. Si van a un lugar y les gustó la hamburguesa, les gustó el cine, les gustó cómo nos atendieron, ¿qué hacen? Lo comentan, lo comparten y lo recomiendan. Cuando aparecen estos sitios que se creó una industria en torno a ellos, o sea, si identificamos ciertos sitios que surgieron durante el periodo electoral que se dedicaron particularmente a atacar, a difamar y a tergiversar la verdad a ciertos candidatos, no solo López Obrador, también se atacó a mí y atacaron también a Naya, hay que decirlo. Son empresas que se crearon con ese propósito. Terminó la campaña, desaparecieron, pero el impacto del trabajo de Verificado 2018 y los demás medios que estaban aliados era decir, ten cuidado, y son estos medios. No los consulta, la gente empezó a decir, hay que tener cuidado cuando publiquen el Milenio, No Milenio, o en tales sitios como Nación Unida, etcétera. Esta información es falsa o esa información que es una parodia. Ese es otro fenómeno, ¿no? Como lo hace de forma, pero mucha gente cree que eso es verdad. Entonces la sanción social, es decir, yo digo que este medio está mintiendo, ya no lo consulto, porque además viven a través del clickbait. O sea, cada clic que la gente va genera clics y eso genera publicidad y de eso viven y por eso son tan llamativos, ¿no? Gracias. Y respondiendo a la pregunta del compañero, pues ¿cómo se podría armar una red? Yo creo que hay otros, quizá colegas, ¿no?, del medio, pero que se dedican a otras cosas, que han encontrado en la universidad la posibilidad de conectar con sus mismos compañeros o con sus profesores. Depende digamos, la rigurosidad con la que quieras hacer la investigación. Si quieres hacer una investigación periodística, pues por supuesto que yo te invitaría a que te acercaras a periodistas, ¿no? Que tú consideraras tienen un muy buen nivel, o con profesores que dan periodismo, para, bueno, ir armando estas redes, ¿no?, de trabajo, y que, bueno, compartan un tema en común. Por ejemplo, el nuestro de redes sociodigitales, ¿no? O sea, es muy amplio y cada uno fue desarrollando con equipos de trabajo un poco más pequeños, en un sentido micro, pues la propuesta. Si quieres hacer algo de investigación ya de manera más formal, con todo lo que conlleva hacer ciencia, producir conocimiento científico, pues sí o sí tendrías que apoyarte de tus profesores, ¿sí?, sobre todo los que hacen investigación, o más bien en especial los que hacen investigación, porque ellos son los que te pueden guiar, ¿no?, a que tu proyecto tenga una relevancia científica y social trascendente. Pero sí el tema de un poco que vean como ejemplo cómo nosotros participamos en red, aunque desconocemos quizá de bastantes temas, ¿no? Por ejemplo, yo en la parte de psicología pues no tengo incidencia, pero convivimos con mis colegas de la UABC, ¿no? Y a lo mejor algunos otros no tienen conocimiento de lingüística, pero nosotros fuimos formando grupos interinstitucionales. En mi caso, yo estuve capacitando a alumnos de la Universidad Panamericana, que bueno, ellos ahora se están involucrando en un proyecto más amplio,
y que bueno, justamente es eso, ¿no? Es ver la oportunidad de compartir, ¿no? De hacer red y también de apoyarte y confiar en tus compañeros para, bueno, desarrollar un trabajo, una meta en común. Mau, yo creo que todos nos planteamos cuando llevamos materias que van hacia la investigación, en este caso puede ser reportaje, puede ser hacer una crónica, que si nuestro proyecto va fundamentado, está yendo por el buen camino, porque con quién lo podemos publicar, quién nos puede de cierta manera coachear para que ese proyecto se logre. Pero también está entre nosotros buscar qué objetivos tenemos. Por ejemplo, ahorita está la convocatoria para una beca de investigación por parte de la UNAM, para que si tú tienes un tema, el tema que tú quieras, lo busques el apoyo en otras universidades internacionales y entonces cobijes este proyecto y lo vayas desarrollando. Porque muchas veces tenemos muchas muy buenas ideas, solamente nos quedamos con la cola de la rata, pero no vamos investigando qué hay detrás de eso y si es un ratoncito o si en verdad es una ratota que puede ser una gran investigación. Entonces también queda entre nosotros, pues, buscar qué objetivos tienen, porque no solamente la UNAM, sino yo también he checado porque me gusta esto de la investigación. A veces ellos te proponen temas, diferentes organizaciones, instituciones, diferentes temas para investigar, o tú puedes proponerlos. Entonces también está entre nosotros qué queremos saber de lo que ya se sabe. Bueno, ya para cerrar, digamos que los medios que dan las notas falsas son medios ad hoc, son medios que nacen en la temporada porque hay dinero, ya hacen lo que tienen que hacer, o sea, presentar la nota falsa y se van. Entonces, digamos que los medios formales son más serios, tienden a no dar notas falsas con tanta alegría. Y sobre todo desconfíen de Facebook, o sea, Facebook es el espacio donde se crean muchas páginas en las cuales es fácil difamar y presentar información negativa. Y al final de cuentas, creo que ustedes tienen que crear su propio espacio en principio, o sea, ¿cómo van a llegar a un medio para decir yo sé hacer esto? Yo les recomiendo que hagan su blog. WordPress es una buena opción, entonces ahí empiezan a vaciar, a escribir lo que les gusta, sus inquietudes, y se van puliendo. De hecho, hay profesores que les piden publicar al final del semestre, de hecho en este semestre toca esa situación. Entonces, empiecen a soltar la pluma con un blog, y fundamentalmente algo que no platicamos es la ética. O sea, la ética es algo fundamental para ustedes periodistas, jóvenes periodistas, que no la dejen de lado. Y ya para cerrar, voy a hacer una cita, voy a finalizar con una cita del doctor José Luis López, que digo que es el centro de todo. Los ciudadanos de la era digital dudan qué es verdad y quiénes la dicen en medio de la saturación de datos, imágenes, rumores y dichos sin fundamento ni verificación. Se refuerzan prejuicios y miedos con medias verdades que apelan a sus emociones. De esta manera se ha atacado el más preciado bien de nuestra civilización, la verdad. Yo concluiría, tenemos que cuidar. Gracias. Muy bien. Muchas preocupaciones con la cuestión de la rifa o de la entrega de los regalos. Voy a entregar primero los reconocimientos porque si no va a ser un poco complicado. Leo los reconocimientos, por favor. Es Universidad Nacional Autónoma de México, Facultad de Estudios Superiores Aragón. Otorgan el reconocimiento especial al doctor José Luis López Aguirre por la presentación del libro Agenda Sociodigital de la campaña presidencial 2018, que se llevó a cabo el 11 de febrero del presente año con las instalaciones del Vaticano. Muchas gracias. Muchas gracias. También tenemos el reconocimiento para la maestra Blanca Nayeli Gómez Aguilera. Continuamos para la maestra María Concepción Estrada García.
es licenciado Miguel Acosta Valverde. Continuamos para Melissa Saldaña José. Y claro que sí, para Kenia Hernández Rivera. Pues ahora sí, le dejo la palabra, maestro, para la rifa. Bueno, ¿cuántos libros son? Yo pongo el mío. Son 8. Lo que vamos a hacer es de que van a mandar un tweet a una cuenta, a mi cuenta, que es, a ver, pongan atención, M Acosta 5811. Los primeros 8 tweets que lleguen y que digan quiero libro, son los que se lo ganan. M Acosta 5811. M Acosta 5811. Vale, Cuellar. Dale Cuellar, felicidades. Jessica Canario. ¿Daniel? Muy bien. Saraí. Cada quien se llama licenciado Machitas. Muy bien. Norma. Norma, ¿dónde está Norma? Adelante, Norma. Mariana Flowers. Mariana Flores, adelante. El último, Jess Telles. Yes, Tevez. Y ya son los 8 textos, los 8 libros. Jenny. Yo te lo doy, nos ponemos de acuerdo y yo te doy. Okay. Bueno, gracias jóvenes. Muchas felicidades a todos, muchas gracias por su asistencia. Muy bien, Carlos.